continuación. 4 en Canal 4. ¿Cómo les va? Bueno, como todos los jueves en nuestro programa aquí Ahora Salud, y como todo segundo jueves del mes continuamos nuestras charlas con Rodi Ufa, un amigo nuestro, un médico conocido por todos ustedes. Así que, ¿cómo estás, Rodi? Bien, muy bien. Bueno, nos agarraron en el principio del programa charlando muy animadamente como siempre lo hacemos. En realidad vamos a tratar de que este programa sea una continuación de las charlas que cotidianamente tenemos con Rodi, porque como ustedes saben a Rodi le interesa mucho, como a mí también, la salud pública, y es así de que varios programas venimos hablando de todo lo que tuvo que ver con el sanitarismo, todo lo que tiene que ver que hay que hacer en salud antes que la gente se enferme, ¿no? Como tener una provisión de agua normal, como que nuestros residuos sean recolectados de la mejor manera, que nuestras excretas sean procesadas de la mejor manera, todo lo que hay que hacer en salud pública antes que nos enfermemos. También hablamos en otros programas, no con Roy solamente, pero sí de la política alimentaria, en nuestro programa de nutrición, todo lo que tiene que ver con todas las cosas que tienen que llevarse a cabo como políticas públicas para que la gente no se enferme, porque lo más caro para un Estado es que la gente se enferme. Paradójicamente vemos a veces que hay una falta de control del Estado o de inversión del Estado en esto, que la gente no se enferme. Y en nuestro país, vamos a preguntarle esto a Rodi cómo está organizado, pero pareciera que habiendo una gran cantidad de sectores privados de salud, a los cuales le paga el sector público o las obras sociales, porque las obras sociales tienen efectores privados, pareciera que si no hay una política, el mejor negocio es que no la haya, probablemente. Así que vamos a preguntarle a Rodi qué opinión tiene y que nos verse un poquito, que nos cuente un poco y traslade desde San Francisco a la Argentina, pasando por la provincia, y que nos describa cuál es nuestro sistema de salud, ¿no? Ya ahí vimos todo lo que podíamos hacer antes de enfermarnos. Ahora, cuando nos enfermamos, tenemos que ir al médico, tenemos que ir a un hospital, tenemos que ir a un sanatorio. Eso es el sistema de salud. Vamos a buscar ayuda cuando nos sentimos enfermos. El sistema cuando hablo del sistema de salud, hablo del sistema de prestación médica de alguna manera. Bueno, y le vamos a preguntar a Rodi que nos explique lo más simplemente posible. Cuando nosotros vamos al médico, ¿qué oportunidades tenemos? ¿En dónde vamos? ¿Al ámbito público, al ámbito privado? Eso que conforma el sistema de salud. ¿Cómo es en Argentina? ¿Cómo anda? Bueno, bien. La verdad que lo primero que nos propusimos en este programa es ver si podríamos lograr que los oyentes saquen en claro a qué se denomina sistema de salud en la Argentina y cómo funciona, porque está muy claro que esto confunde muchísimo las distintas definiciones, no solamente a los usuarios, a los pacientes, a los clientes, que no están mal llamados hoy, porque estamos en un sistema comercial, sino que también confunde a los prestadores, a los médicos, y a los farmacéuticos, a los nutricionistas, de los que trabajamos dentro del ámbito de salud. Si me puedes poner la primer diapo, por favor, yo me gustaría más o menos como para ir siguiendo un orden. Lo primero, por supuesto, que uno tiene que preguntarse es, a esto que llamamos sistema de salud en la República Argentina, si realmente existe un sistema de salud. Yo personalmente lo cuestiono.
y esto es a título personal. ¿Por qué razón? Porque sistema, de acuerdo a lo que dice la definición de, digamos, del diccionario, es esto que figura acá. Es decir, un sistema es un conjunto ordenado de acciones, ¿no es cierto?, o de normas, o de lo que ustedes quieran llamarla, que permite que una cosa que se origina en un punto determinado llegue a final de camino, siguiendo, digamos, un camino, como dice la definición, ordenada. ¿Cuál es el punto? Que bueno, como bien dijiste vos, cuando en nuestro país empezamos a transitar este sistema hoy, cuando perdemos la salud, porque cuando uno se da cuenta, yo siempre que estamos con los residentes y decimos, bueno, a ver, ¿cuántas veces respiramos por minuto? ¿Cuándo vos te das cuenta cuántas veces respirar por minuto? Cuando te falta el aire. Cuando uno valora la salud, cuando uno se da cuenta de la importancia de la salud, cuando no la tiene, cuando uno está enfermo. Es ahí donde la enfermedad... Acá, ¿no? Sí, es ahí cuando la enfermedad empieza a jugar su rol. Y en un sistema, teóricamente, o en un país como el nuestro, en donde este sistema lo que menos tiene es orden, hace que la enfermedad en un momento determinado constituya una problemática tremenda, en donde mucha gente no lo puede resolver y, yo diría, mucha gente en realidad empieza a darse cuenta dónde está parado cuando tiene que empezar a utilizar lo que se supone que él siempre creyó que tenía. ¿Sí? Bueno, todo esto que estoy diciendo, que parece un trabalenguas, va a lo siguiente. Nuestro sistema, nuestra posibilidad de acceder a alguien que nos asista en el momento que nos enfermamos, puede tener distintos efectores, que es lo que dice esta diapo. Distintos efectores. ¿Qué son los efectores dentro del sistema de salud? Los efectores son los distintos lugares que brindan atenciones relacionadas con la salud. ¿Sí? Esto, ¿cómo lo conocemos habitualmente? Como hospitales, como dispensarios, como clínicas, como sanatorios, como consultorios privados. Todos esos son, digamos, efectores. Ahora, esos efectores, en nuestro país, y acá ya empezamos a enquilombar la cosa, se dividen en tres grandes grupos. Los efectores públicos, que son los que figuran en amarillo acá en esta diapo, los efectores públicos. ¿Quiénes son los efectores públicos? Aquellas instituciones que están mantenidas directamente por el erario público, es decir, por los impuestos que pagamos nosotros. ¿Cuáles son? En San Francisco, Hospital Regional, que en este caso lo mantiene la provincia de Córdoba, los dispensarios y la asistencia pública, que en este caso los mantiene el municipio, y debe haber algún sistema, digamos, nacional, llamémosle, me parece, Casa Cuna probablemente, que recibe dinero del Estado nacional, ¿no es cierto? Muy bien, esos son efectores públicos, no salud pública. ¿Tá? Estos son efectores públicos que están dentro de la salud pública. Luego, volveme a la diapositiva, luego tenemos los efectores privados, no, volvé a la anterior, los efectores privados. ¿Quiénes son los efectores privados? Aquellas instituciones que como parte de pago reciben dinero directamente del cliente, ¿no es cierto?, que se atiende. ¿Sí? ¿De dónde viene esa plata? Del bolsillo de quien va y paga la atención. ¿Está bien? Típico ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy concreto, por ejemplo, sistema privado de cosmetología o sistema privado de cirugía plástica, ¿tá? Por poner un ejemplo claro, en donde quien quiera ir a hacerse una prestación va y pone plata cash, ¿sí? Sistema privado. Por supuesto que acá se mezcla un poco la cosa con ¿qué? Con el sistema de seguridad social, que es el otro que figura. Este sistema de seguridad social, ¿cuáles son? Son todas las obras sociales, mutuales y dinero que surge de alguna medicina prepaga, mal llamada obra social.
o mal llamada mutual. ¿Sí? Que acá mucha gente tiene una prepaga y le llama obra social, cosa que no es así, no es así. Si uno entra a hilar finito, sí puede confundirse porque como todo esto está liberado, hay en realidad obras sociales que le han visto buen negocio, digamos, al tema del dinero y han constituido mesas de dinero. Entonces, hay obras sociales que tienen planes, distintos planes de cobertura, que tienen que ver obviamente los planes con la guita que el afiliado pone, encima de lo que pone, digamos, el patrón y él de su bolsillo, y hacen distintos niveles prestacionales. Entonces acá se mezcla un poco lo que es una obra social y lo que es una medicina prepaga. Sí, disculpa, para aclarar todo, las obras sociales, el efector sigue siendo privado en última instancia, porque la obra social no tiene sus propias clínicas en sanatorio, salvo algunas obras sociales. Algunas sí, pero la mayoría no, pero privados. Ojo, eso sucede en las ciudades como la nuestra, en donde al ser ciudades pequeñas, existen clínicas o sanatorios polivalentes que, digamos, atienden a todos en sí. Pero si uno va a las grandes ciudades, están los hospitales o las clínicas que dependen de una obra social, pura y exclusivamente, ¿no es cierto? Que estos son otros negociados que a través de la historia han hecho los sindicatos, ¿sí? Entonces, cuando uno se pone a hablar de todo esto, la gente se pierde en este sistema, ¿no es cierto? Dice, bueno, entonces ¿yo qué tengo? ¿No es cierto? Porque ¿yo qué tengo? Para saber cuáles son mis derechos, porque la pregunta es, a ver, el que tiene una prepaga cara, ¿sí? Que paga un plan, a ver, para 4 personas, 12.000 pesos por mes, ¿sí? Es una prepaga cara, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Tiene esa persona más derechos que aquel que tiene una obra social sindical? ¿Cuántas obras sociales crees que hay en la Argentina? Entre 280 y 300. Muy bien, Enrico. Bien. Más o menos 300 obras. 300 obras sociales. 300. Una bestialidad. De los cuales, de esas 300, ahora otra pregunta. ¿Cuáles son las que tienen un ranking de uso? ¿Cómo se llama? Claro, o sea, ¿cuáles son las más usadas? Que entran dentro de una proporción de dinero que mueven dentro del sistema. ¿Se entiende? A ver, vos tenés, bueno, a ver, para no confundirnos. De estos 3 subsistemas, ¿sí? Ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Cuál es el subsistema que más participa, que la gente más utiliza? ¿El público, el privado o el de seguridad social? Y el seguridad social. Claramente el de seguridad social en la parte privada, fundamentalmente con efectores privados, ¿no? Prácticamente... Para bajarlo a la realidad, sería que un individuo que trabaja blanco, claro, aporta a una obra social generalmente del sindicato propio. Ustedes saben que puede elegir por otro sindicato, por otra obra social, pero normalmente del sindicato, claro, por su rama laboral. Cuando necesita atención de salud, no va a una clínica del sindicato, va a cualquiera de las clínicas privadas de San Francisco. Sí. Entonces, o con la que tengan convenio. La que tenga convenio. Exactamente. Sí. O sea, un individuo tiene una obra social, pero el efector, quien le da atención de salud, es una clínica privada. Privada, exactamente. Entonces, para que tengamos en cuenta, después vamos a ver si llegamos al tiempo, vamos a mostrar los últimos indicadores del año 2016, van a ver que prácticamente en promedio el 60-62% de la población argentina tiene acceso a este tipo de sistema. Sí. O sea, el 30% de la gente, en promedio, se atiende en los efectores públicos. ¿Qué significa? En este caso, hospital y, ¿no es cierto?, los dispensarios. Por eso es que de acá viene el primer gran error de concepto de la mayoría de la gente y de los mismos prestadores. Medicina de pobres y medicina de ricos. ¿Está bien? Primer gravísimo error, porque eso no es así. ¿Y por qué no es así? Porque históricamente, y esto no solamente en Argentina, sino en el mundo entero,
La medicina pública, o sea, los efectores públicos, son los que han generado los grandes cambios en las cosas que se han hecho. Llamémosle tecnología, medicamentos, descubrimientos, acciones en salud, la mayoría. ¿Sí? Que esto ya lo hemos dicho cuando hablábamos de atención primaria de salud, ¿no es cierto?, versus el resto de los niveles. Esto es claramente un gravísimo error de entendimiento. ¿Sí? Porque ahí ya diferenciamos, ¿no es cierto?, medicina pública, bueno, pero al hospital van los pobres. No, no es así. Desgraciadamente se interpreta así, lo cual hace que políticamente eso también sea muy usado. ¿Sí? Porque en realidad, la pregunta que yo voy a hacer ahora, el dinero de todo ese sistema, de todo el sistema, si bien la menor cantidad se atiende en los efectores públicos, ¿no es cierto? Nosotros siempre nos quejamos, la guita que gasta el hospital, con gente de otras poblaciones, con lo que sea, hay que pedirle a los otros que también pongan plata. ¿Sí? Eso uno lo escucha, vamos a ver, esto es lo que pasa entre Frontera y San Francisco, por ejemplo. ¿Sí? El hospital de San Francisco está en territorio de Córdoba y tenemos, ¿no es cierto?, una población como Frontera, que son 20, 30 mil habitantes, que utilizan del hospital, yo diría prácticamente en un 50 y un 50, no tengo los datos justos, pero probablemente por lo que uno ve a ojo buen cubero, es probablemente eso. Y muchas veces nos encontramos con gente, inclusive prestadores, que cuestionan, ¿por qué tenemos que atender a los del otro lado? Porque en definitiva, ¿quién mantiene al hospital? La provincia de Córdoba. Muy bien. Entonces acá viene el primer gran concepto. ¿Es esto salud pública o no? Pues claro, es salud pública, porque la salud es una sola. ¿Y qué mejor ejemplo que esto? Porque si a mí se me enferma, es decir, a ver, Frontera y San Francisco es un solo conglomerado urbano, es uno solo. Nosotros no estamos divididos por nada. Entonces, si uno no mantiene a toda la población con la misma categoría de prestacional, probablemente podría venirse en contra. Entonces, el dinero para asistir a todos, ¿sí?, debe ser igual, o sea, debe ser visto de la misma manera. Hablaste recién de medicina para ricos y medicina para pobres. Sí. Concretamente, vos decís que eso no es así, pero concretamente, de tu opinión como médico de que atendés en una clínica privada, sí, y que sos el jefe de la terapia intensiva, sí, de un hospital público, sí, y te diría que casi de excelencia para el común de la medicina de Argentina. ¿Vos realmente crees que esto no es así? ¿O existe la medicina para ricos? A ver, si vos me preguntás, si vos te enfermás y tenés plata en el bolsillo, ¿te va mejor o te va peor? Indiscutiblemente te va mejor, eso te va mejor. El punto está en que eso no debiera ser así. ¿Está claro? Eso no debiera ser así. Yo tengo que decirte, y esto me animo a decirlo porque también lo decimos inclusive en el hospital. Si vos me preguntás a mí, hoy el hospital de acá, siendo un efector público, ¿tiene algo? Voy a hablar del área que me toca, terapia intensiva. ¿Tiene algo para envidiar a la prestación privada? Absolutamente. Inversamente, sí. No, inversamente. Claro. Sí, totalmente. Esto, por supuesto, yo también, cada vez que hablamos de estos temas, vos me has escuchado que esto no debiera ser así para distintos, digamos, servicios, debiera ser así para todo, ¿sí? Que esto ya me das pie para decirte la eterna pelea que tenemos con los trasplantes. Por ejemplo, tomando un punto en especial. En la República Argentina, quienes siguen un poco, a quienes les interesa en el tema de los trasplantes, la pregunta que yo le hago, ¿dónde se trasplanta la gente que necesita trasplante? ¿En los efectores privados o en los efectores públicos? Sí, ¿dónde? La mayoría de los trasplantes de pulmón, de corazón, de hígado, ¿dónde se hacen? ¿En los efectores públicos o en los efectores privados? ¿Efectores privados? Privados, ¿sí? Llamemos Favaloro, por poner nombres, ¿no es cierto? Favaloro, Universidad Austral, en Córdoba, Sanatorio Allende, hospital privado, ¿no es cierto? Los hospitales públicos
trasplantan y me alcanzan los dedos de la mano para decírtelo. Son los receptores. ¿No es cierto? Ahora, ¿quién provee los órganos que se trasplantan en la parte privada? El hospital público. Los hospitales públicos, los efectores públicos. ¿Está bien? Entonces yo te digo, eso, a ver, ¿será porque sí nomás? ¿Será que los médicos que trabajan en un lado saben hacer una cosa y no saben hacer la otra? ¿O será que tiene que ver con la guita? Yo pregunto. ¿Sí? Porque eso, no, cuando vos vas a las reuniones, ¿no es cierto? Eso no se trata de ese tema. ¿Te das cuenta? Entonces, eso tiene que ver con el dinero. ¿Ves? Entonces acá me va a decir, ¿qué quiere decir que es un negocio? Y mire, si usted lo analiza como yo se lo estoy diciendo, por supuesto, porque existe, desgraciadamente, es decir, hay lista de espera, todo eso está todo bien, ¿eh? Yo no me voy a meter en eso es real, pero el desarrollo tecnológico, ¿no es cierto?, y en la parte privada es mayor. ¿Y eso por qué? Y porque hay mayor circulación de dinero que tiene que ver con la parte comercial. Eso es claro como el agua. ¿Te das cuenta? Y los números hablan de eso. Ahora, bien, ¿acceden todos por igual? Sí. Se supone que todos deben acceder por igual. Sí, eso es cierto. Se supone que todos deben acceder por igual. Yo diría que sí. Sí, se supone que sí, que todos deben acceder por igual. Pero es un claro... eso es clarísimo. Bien, Rodi, vamos a seguir en un ratito, están pidiendo un corte. Está interesante el tema. Enseguida volvemos. María nunca pudo llevar a su hija a la plaza. Le sacó el casco porque le daba calor. No te quedes en el camino. En San Francisco elegimos cuidarnos. En Mutual Árabe creemos en el crecimiento constante. Por eso nuestros asociados hoy cuentan con nuevos servicios en los consultorios externos de Mutual Árabe: pediatría, odontología, psicología, fonoaudiología y nutrición. Asociate y vení a disfrutarlos en Irigoyen, esquina Larrea. Mutual Árabe, nuestro objetivo es verte crecer. Evolucionamos juntos. Aprovecha esta promo y llévate un aire acondicionado Split Marshall de 3220 watts en 12 cuotas fijas con la tarjeta de crédito de tu banco a solo 8.999 pesos. Musimundo, parte de tu mundo. La espera terminó. Córdoba Motos te trae la Dominar 400. Domina todo de la mano de Córdoba Motos. Llega el evento más importante del año, 19 de noviembre, en Superdomo. San Francisco baila. Todos los destinos, reconocimientos y menciones especiales. Un jurado de excelencia: Lourdes Sánchez, Fernando Bertona, Ángel Carabajal. Y un cierre de lujo con Bien Argentino, el espectáculo multipremiado en el país y el mundo. Un verdadero show internacional. En noviembre, San Francisco, Guaira. Entradas anticipadas en venta en Radio Canal, El Periódico y Viva Como Vos. Los adolescentes tomaron el control. Buen día, jefes. ¿Ya tenemos un nuevo eslogan de Fanta? Estábamos pensando que Fanta es tan rica que no lo necesita. Buen punto, pero los eslogans son importantes. ¿Qué tal cuando quieras una Fanta, anda a buscarla? Fanta es riquísima, ¿no? Fanta es lo mejor. Fanta es Fanta. Fanta, probala, sentila, escuchala, mirala, invitala a salir, cásate con ella. Usemos uno diferente cada semana. Pero así no funcionan los eslogans. Entonces uno distinto cada día. Fanta es todo. Nuestro eslogan cambia siempre. Los tenés a tu lado todos los días, todo el año, en todo momento. Porque cuando se trata de proteger tus bienes más preciados, nosotros te aseguramos que todo va a estar bien. Horacio Copete, asesores en seguros. Boulevard 25 de Mayo 2705. Teléfono 424-461.
16. Bueno, continuamos con nuestro programa del segundo jueves del mes, con Rodi hablando un poco de salud pública. Recién la última pregunta que le había dicho a Rodi es si él creía que efectivamente existía o no una medicina para ricos y una medicina para pobres. Ahora, para seguir un poco con la misma tópica, le proponía a Rodi charlar un poco de esto, ¿no? Cuando uno se fija lo que gastan las familias de menos ingresos en salud, o sea, el gasto de una familia de menos ingresos en salud como porcentaje de lo que ingresa, y de una familia con mayores ingresos, cuánto gasta en salud como porcentaje de lo que le ingresa, es triste ver que las familias con menos ingresos gastan porcentualmente mucho más en salud que lo que gasta una familia porcentualmente en salud, ¿no? De una familia de mayor ingreso. Y eso es una iniquidad palpable y triste de ver en nuestra realidad. ¿Qué opinas? Bueno, eso tiene explicación. Si ustedes recuerdan, en uno de los primeros programas habíamos mostrado una pirámide, que era la que se llama pirámide del bienestar, ¿sí? En donde, si ustedes recuerdan, en la cúspide teníamos a la salud, ¿sí? Y hacia abajo, desde la base hacia arriba, teníamos las distintas cosas que conforman distintos ladrillitos para que una persona sea considerada sana. Dentro de eso están todas las cosas que nosotros vinimos hablando durante este ciclo, digamos, ¿no? Desde el agua, ¿no es cierto? El agua, el saneamiento básico, las cosas que no forman parte del saneamiento, pero como son tener luz eléctrica, tener gas natural, ¿no es cierto? Tener tiempo de recreación, una buena educación, tener vestimenta, los alimentos suficientes. Todo eso, cuando vos lo vas apilando, llega a que una persona tenga, ¿no es cierto? Eso incluye, por ejemplo, trabajo digno, aportes, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, digno y bien remunerado. Claro, entonces, ¿qué sucede? Cuando uno tiene todo eso medianamente asegurado, es probable que lo que tenga que gastar por una enfermedad sea menor. Obvio. ¿Sí? En cambio, usted tome nada más, vamos a un periodo invernal en donde usted tiene casas en donde no puede calefaccionarla y tiene 2 o 3 chiquitos viviendo adentro, ¿sí? Y tiene que mantener la casa cerrada para que no tengan frío, ¿sí? Las enfermedades respiratorias aumentan con el encierro. Entonces, por lógica, aquellos que tienen que mantener la casa cerrada porque no la pueden calefaccionar rápidamente en periodos invernales se enferman más que la gente que tiene la posibilidad de no tener eso. Eso explica una mínima cosa. De eso, si querés, podemos hablar de la calidad de los alimentos, de la accesibilidad de los alimentos, de la accesibilidad de los medicamentos en tiempo y forma, ¿no es cierto? Que es lo que vemos ahora, por ejemplo, que es, yo traje justamente después, pero creo que lo vamos a dejar para el tercer bloque, para hablar de lo que pasa con aquellas personas que tienen la mala suerte de tener que tener tratamientos con medicamentos caros. Sí, ¿sí? Con respecto a lo que hablábamos recién, y viene a colación lo que dice Rodi de los medicamentos, también se ha visto en esto que le contaba recién, que las familias con menos ingresos gastan un mayor porcentaje en salud que las familias de mayor ingresos, por esto que acaba de decir Rodi. En ese gasto en salud, en lo que más se gasta es en medicamentos. O sea que tenemos es palpable el déficit de la cobertura en medicamentos. Para ser franco, se aminoró, y vos podés corregirme o no, Rodi, en los últimos años, en varios de por lo menos el último lustro del gobierno anterior, por la política del programa Remediar. Sí, Remediar, ¿no? Claro, exactamente. De hecho, porque me ha tocado charlarlo con los directores de dispensarios del departamento San Justo, que con esto de que con el nuevo gobierno se ha caído el plan Remediar, tienen un serio problema a nivel público con la provisión de medicamentos, ¿no? Claro. Entonces, digamos, sobre que el mayor gasto, sobre que las familias de menos ingresos hay mayor gasto porcentual en salud con respecto al mayor ingreso, y que ese gasto, el mayor gasto es en medicamentos, ahora
lamentablemente se va a potenciar este gasto. Y digo esto para que pensemos un poco, ¿no? Porque tenemos que buscar mecanismos de cómo hacemos. Claro, cuáles son los derechos. Por eso uno pretende que la gente entienda, que todos entendamos cuáles son nuestros derechos. ¿Y por qué decimos esto? Porque todo esto no es que lo estemos, no estamos hablando, yo no estoy hablando como despechado, yo quiero por favor que me entiendan en esto, porque sino porque uno parte de la base de que existe legislación al respecto. Eso te quería preguntar, Rodi. Obviamente vos hablabas de que nosotros no tenemos un sistema ordenado, ¿no? Claro. Cuando se habla del sistema de salud, se habla del sistema de salud, pero el sistema desde el punto de vista, como vos lo mencionás, no lo tenemos. Claro. Tenemos un conjunto de mezclas. De hecho, los estudios dan que tenemos un sistema de salud fragmentado, con dinero que se gasta terriblemente, Debería haber un ordenamiento, y hay un ordenamiento. Claro, porque cuando uno se pone a hablar de esto, ¿no es cierto? Es como si creería o uno tendría le pareciera que esto se inició ayer, que estamos hablando. Sin embargo, todo esto hace más de 100 años, porque el tema, digamos, de las obras sociales y todo viene del año 1800 y pico. Pero recién, lo que es real, es que recién en el año 1970 se dicta una ley de obras sociales, ¿sí? Año 1970 se dicta una ley de obras sociales y luego surgen otras dos leyes más, que esas dos leyes más que surgen son justamente para hacerle recordar a las otras empresas de dinero que empiezan a trabajar en esto, que también tienen que cumplir con la ley de obras sociales, porque más o menos es eso, ¿no es cierto? La ley que enmarca todo esto es la 18.610, pero después se dictan dos leyes, que son la 23.660 y la 61, que un poco es para decirle, che, muchachos, no se hagan los boludos, ustedes también tienen que cumplir con lo que está, lo que se hace con todas las obras sociales, ¿no? Bueno, voy a hacer una pequeña digresión, sí, ¿no? Que le contaba, y lamentablemente, cuando uno dice, bueno, cuando surge una ley, surge como un consenso y surge como una necesidad de un ordenamiento y demás. Y seguramente que hay profesores de historia escuchándome y sabrán, y podrán explicarlo mucho mejor que yo, que precisamente la ley, la 18.610, no es precisamente una ley que nace como ideal de ley, sino que nace en un gobierno arreglar las cosas con los sindicalistas. Exactamente. Entonces, desde entrada arrancamos medio... Arrancamos con una ley viciada, digamos, ¿no? Sí. Una ley viciada. Pero, digamos, es importante tener en cuenta esto, porque la gente tiene que saber que si tiene una obra social o tiene cualquier sistema de prestación privada, todo está bajo el mismo paraguas. ¿Esto por qué? ¿Por qué hay que saberlo? Bueno, porque como buen sistema desordenado, ¿cuál es la característica principal? La burocracia. La burocracia a la que nos lleva el sistema, que nos obliga a entrar en eso, ¿sí? Que esto no es una cosa menor, es una política. La política burocrática es justamente impuesta para que todo esto sea bastante difícil de entender. Entonces, dentro de esto, sería bueno que la gente mínimamente entienda cuál es el derecho que tiene en el momento de elegir al prestador, hasta dónde los medicamentos le tiene que cubrir la obra social los medicamentos, qué es el PMO, a qué se denomina PMO. PMO, el famoso PMO, se llama Plan Médico Obligatorio. Y la primera pregunta es, ¿por qué existe un plan médico? ¿A qué se le llama y por qué surge el plan médico obligatorio? Como muchas de las cosas en la República Argentina, a raíz de las crisis del año 1980 y Chirola, ¿qué hicieron las obras sociales, digamos, y las prepagas? Cuando entramos en crisis económica, empezaron a dejar, cobertura fundamentalmente en aquellas enfermedades que necesitaban de mucho respaldo en dinero, como es el plan de SIDA, el plan de algunas patologías oncológicas, el plan de trasplantes, o sea, había muchas cosas, ¿no es cierto?, que no se las cubría. Entonces ahí tuvo que salir el Estado en su rol de protector, ¿no es cierto?, de la gente para que las obras sociales se hagan cargo.
Entonces cuando uno habla, todo esto, dice, pero sí, el Estado, digamos, siempre sale como un, ¿no es cierto?, un padre, ¿no es cierto? Cosa que está muy bien. Entonces acá viene la pregunta que la gente tiene que contestársela sola. ¿De dónde sale toda la plata que va a la salud? Tengas efector privado o efector público. ¿De dónde sale la guita? No sé si todas, bueno, yo no voy a contestar yo, dale. Dale, contéstalo vos. Decir la pregunta, ¿de dónde sale la plata? Sí, bueno, la plata obviamente sale del financiador. El financiador, por ejemplo, de la gran cobertura de la obra social, teóricamente es la obra social. Cuando la obra social se le termina, la plata siempre sí. Es el Estado. Siempre ponemos plata como ciudadanos. O sea, es nuestra plata. Ese se le termina entre comillas, ¿no? Claro, siempre el dinero sale de nosotros. Siempre. Y es más, de todo, así sean mesas de dinero privada. Porque las mesas de dinero privada también tienen seguros solidarios, en donde cuando en un momento determinado no alcanza el dinero, sale el Estado como respaldo. ¿Se dan cuenta? Por eso es que es sumamente importante que no solamente lo entendamos, sino que lo llevemos a la práctica. Llevemos esto a la práctica. ¿Sí? Podríamos poner como ejemplo, vamos a poner un caso. Usted tiene 2 obras sociales. Se da el caso, ¿no? De que por ahí uno puede tener dos obras sociales, o una obra social y una prepaga. Y uno dice, estoy más cubierto. ¿Sí? Tengo 2. Sí, está más. Ojo, eso no es así. Eso no pasa. ¿Por qué razón? Porque seguramente uno de ellos va a encontrar cómo salirse de eso, ¿no? Esto lo digo con conocimiento de causa y con problemas en la práctica, ¿no? Que después hay que ir a la Defensoría Federal o hay que ir a los defensores del pueblo, depende de las jurisdicciones, para que ordenen estas cosas, ¿sí? Porque esto no es así. Sin embargo, la platita es suya, la platita es tuya, ¿no? Sin embargo, en el momento de que uno debiera disponerla, no la tiene. Y la otra cosa es que todos como usuarios de las obras sociales y del sistema de salud debiéramos tener en cuenta es que todo esto está basado en el principio de la solidaridad. ¿Qué significa el principio de la solidaridad? Y esto es aquí, en China, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Suecia. ¿Cuál es el principio de la solidaridad en la salud? Es que mis impuestos son puestos dentro del banco, digamos, para la salud, y lo mejor sería que yo no lo use, porque si yo lo tengo que usar, significa que me enfermé. Entonces yo, se supone que pongo dinero para que lo usen los que tienen que usarlo. Digo esto ¿por qué? Porque mucha gente que aporta su dinero mensual, fundamentalmente a las prepagas, entiende que tiene que usarlo, ¿no? Y como la mesa de dinero, en definitiva, quiere hacer clientes, hace vista gorda y sí, bueno, los famosos chequeos, ¿no es cierto?, los famosos estudios, me quiero hacer todos los estudios para saber que estoy sano, ¿no es cierto? Eso, a ver, seguramente usted póngase la mano en el corazón y dígame si me voy a hacer todos los chequeos porque yo me hago todos los laboratorios, me pasan por todos los aparatos, me hacen todas las fotos a vida y por haber, estoy re sano, ¿sí? Bueno, eso es, en la práctica es lo más frecuente. ¿Sí? Y ese es un error de concepto, porque se está rompiendo con el principio de solidaridad. ¿Sí? Sí, en esto hay una gran responsabilidad, como vos decís, de quien maneja el dinero, y también tenemos una responsabilidad como ciudadanos y como usuarios. Puedo contar una anécdota que me pasa a mí en mi familia. Yo, no por elección mía, pero tengo una hija viviendo muy lejos, que vive en otro país, y me contaba el año pasado que me dice, fui al médico porque estoy anémica. Mi hija le decía a su padre médico, estoy anémica y voy a ir al médico. Y le voy a decir que me haga los análisis. Donde ella estaba viviendo en un lugar donde tenía un sistema de cobertura único de salud para todo el mundo. Entonces fue al médico y entonces le dice al médico, yo estoy anémica y pídame los análisis. El médico se tomó todo el tiempo del mundo a revisarla y demás y interrogarla,
y le explicó por qué no le iba a pedir los análisis. A lo cual, obviamente, mi hija salió medio enojada porque el médico no le había pedido los análisis que ella pretendía con sus 20 años que tenía anemia y tenía que... Seguro. Bien, hoy me manda, después de 4 o 5 meses de esto que cuento, me manda un WhatsApp diciendo, hoy papi, nadé mis 2000 primeros metros en la pileta, 2 metros. Obviamente que si tuviera anémica no lo podía hacer, ¿no? Digo, ¿por qué cuento esto? Porque es lo más común que nos pasa a diario, incluso me pasa a mí, que cedo ante un paciente que viene y me dice, doctor, pídame un laboratorio completo. Claro. Total, Es que uno lo hace, en la práctica lo hace. Entonces, claro. hay una asociación ilícita entre el paciente y el médico. Es que lo hacemos porque y está... los dos estamos dañando a un sistema que, exactamente, como acaba de decir Rodri, no debería ser así. Claro, pero es que fíjense hasta dónde llega el daño y el no entender esto, que cuántas veces viene la gente con, digamos, a pedir que se los atienda, ¿sí? Yo digo esto, ¿cuántas veces la gente va a los prestadores privados con mutual voluntad perteneciente a otro dueño, ¿sí? Y digamos, y los prestadores acceden a esto, ¿no? Viene Río Bocanera con la obra social de Bufa y se accede a eso. Es una trampa, es una estafa, ¿sí? O cuántas veces sucede también que muchas veces dice, no me puedo hacer el medicamento a nombre de mi tanto. Eso lo hacemos todos, como ciudadanos hacemos eso. Eso es una trampa, es una estafa. ¿No es cierto? Que nos estamos haciendo nosotros porque ese dinero, en definitiva, es nuestro. Es todo dinero nuestro. Y miren, y vamos a otra, creo que después te voy a entrar una pregunta ahí que alguien hace, ¿no? Pero mire, vamos a la práctica. Usted mañana tiene un accidente, cualquiera de nosotros tiene un accidente en cualquier lugar, pero yo lo voy a poner acá porque nosotros recibimos acá accidentados, ¿no es cierto? Me viene un accidentado del Chaco, qué sé yo, un accidentado del Chaco. Y necesita que nosotros le hagamos todo, que desde el vamos se le hace. ¿Qué creen ustedes cuál es el mayor problema que tenemos en el ámbito, estoy hablando en los efectores públicos, y quiero aclarar que el Hospital Iturraspe es un hospital de autogestión, que esa es otra figura que en el año 2000 el gobierno del doctor Menem lo puso, digamos, en consideración para que el hospital pueda facturar a las obras sociales. Que del vamos también está mal porque puso un nomenclador distinto al de las obras sociales, al que tiene en la parte privada. Toma, digamos, pero digamos, el hospital teóricamente puede facturar también, ¿no es cierto?, lo que usted utilice si tiene obra social. Para nosotros, en el hospital, que entre una persona que tiene obra social es un problema. Porque si tiene obra social, empezamos con la burocracia, ¿sí? Que tiene que ir a tal lado, que tiene que volver, que la ambulancia que lo transporta tiene que ser de tal color, que la tiene que llevar... Es un quilombo, ¿sí? Entonces uno dice, en definitiva, ¿nuestro sistema tiene problemas de índole médica o tiene problemas con los médicos y los prestadores? La parte administrativa. Claro. ¿Se dan cuenta? Esa burocracia se ha vuelto tan con tantos vericuetos que después en la práctica se dan todos estos problemas. Todos estos problemas. Y usted seguramente lo verá hasta inclusive con la compra de los medicamentos. ¿Sí? Sin ir más lejos. Existe una ley dentro de este sistema que dice que en la Argentina estamos autorizados a medicar por nombre genérico. ¿Sí? O sea, yo te receto aspirina y es aspirina, no le pongo nombre comercial. Y vos vas a la farmacia y el farmacéutico dice, vuelva a que le pongan el nombre. Pero escúcheme, mijo, ¿qué está diciendo? ¿Se dan cuenta? O sea, ya vamos a un corte, me están pidiendo un corte, pero lo mismo, vos en el diagnóstico, en vez de ponerle el diagnóstico, le pones el código, que pero por si, ley... Si querés, le pones el código para que nadie sepa la enfermedad, de la farmacia vuelve, póngale el diagnóstico. Pero claro... Usted haga valer su derecho, no hace falta que esté escrito con letras. Por eso, ahora, antes de ir al corte, porque si no queda como que nosotros nos quejamos. ¿Yo qué quiero con esto? ¿Qué quiero que entiendan? Que el Estado tiene que tener presencia, porque esto depende del Estado. La parte privada
no va a venir a ordenar esto, porque justamente en el desorden, pero por supuesto. Vamos a un corte, enseguida volvemos. Para tu formación profesional, animate a más. Elegí carreras con futuro. Estudia licenciatura en Administración Rural. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional San Francisco. Para informes e inscripciones, llama al 03564-421-147 o al 431-019. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional San Francisco. Animate a más. Que no te obliguen a comprar de más. Tu derecho es solo llevar un producto al mejor precio. El Hiper. Apostando a un comercio justo. Hipermercado Anselmi. Santorini Egresados te propone la exigente moda que querés ver. Todo lo último con mucho estilo. Santorini, indumentaria oficial del jugador de la noche. 25 de mayo 2077. Para el desarrollo de un sistema de atención de patologías complejas es indispensable la incorporación de un equipo de imágenes a la altura de los requerimientos. El Servicio Diagnóstico por Imágenes incorporó un equipo de tomografía computada helicoidal para reconstrucciones multiplanares y 3D que aseguran diagnósticos certeros, mayor confort y seguridad para nuestros pacientes. Clínica Regional del Este, mucho más que salud. Nuevo único número, 438-000. Líneas rotativas en las 24 horas. Central de turnos interno 178. Bueno, continuamos. Vamos a pasar una pregunta de un oyente. Buenas noches. ¿Por qué en el hospital los médicos son puntuales y en privadas una amansadora? Si tenés PAMI, ni hablar. Gracias. Gloria. Y eso depende cómo lo... está bien, Gloria, pero... es decir, yo tendría que decirte que si uno fuese justo con esto que estamos hablando, es probable que en el hospital los atiendan muy en horario de la mañana, si no falta el prestador, el médico, cosas, porque en realidad el hospital trabaja de mañana. Eso en el ámbito, digamos, si uno tuviese que analizar desde el punto de vista de la accesibilidad, ¿no es cierto?, del sistema, a mi gusto, el hospital debiera tener, por ejemplo, el tema de los consultorios todo el día. O bien repartirse, ¿no es cierto?, con el municipio, pero brindar atención en efectores públicos. Si nos estuvimos entendiendo, yo que diría que la medicina de efectores públicos debiera durar las 24 horas, como está la medicina de la parte privada, ¿no es cierto? Entonces, es verdad, si a vos te dan un turno a la mañana, ¿no es cierto?, entre las 7 y las 9 y media, 10 de la mañana, seguramente te van a atender en ese horario. Pero también es real que la mayoría de los profesionales van a la institución en ese horario, ¿no? Después a la tarde. Y cierto también que en los últimos cambios que se han hecho a nivel hospitalario con la gestión de turnos vía telefónica y demás, eso también ha agilizado mucho. Un poco, sí. Generalmente sí. uno... Pero históricamente en la Argentina los efectores públicos trabajan de mañana. En cualquier lado, vos vas a Córdoba y te pasa lo mismo, vas a Buenos Aires, o sea, eso. Y eso tiene que ver justamente con que después los médicos trabajan en la parte privada el resto del día. No, lo cual es un verdadero quilombo para todos los que trabajamos ahí, porque por eso nos peleamos mucho. Bueno, pero no importa, esos son temas institucionales, ¿no? Pero es probable esto que está diciendo, porque ahora también es probable que, bueno, el PAMI está teniendo algunas
algunos cambios, ¿no es cierto? Y el PAMI como obra social, digamos, una de las obras sociales más grandes que tiene el Estado, obviamente tiene mucha gente que se atiende, y con esto de que gracias a Dios la gente vive más tiempo, va a haber cada vez más afiliados al PAMI, así que eso puede incidir. Yo, para terminar el último bloque, creo que en mis programas, quería primero invitarlos a todos. Este es un chivo que le pedí, estamos diciendo todos los programas. recuerden que tenemos el ciclo de cine en la Biblioteca Popular en este mes de noviembre, todos los jueves, referidos a la temática VIH-Sida. ¿Está bien? Esta noche es el segundo film. El primero fue Kids. Esta noche se pasa Un año sin amor. Que después de acá nos vamos a charlar un poco sobre esa temática. Pero yo quiero meterlos en esto porque, miren, ni que hubiese sido a propósito, no sé la cámara si me da acá, pero en esta última semana nos llega a los que trabajamos en el hospital con VIH-Sida este cuadernito, que específicamente se lo voy a decir, es VIH y derechos, ¿no? VIH y derechos, ¿no? Eso sí, le da un primer plano ahí, se llama VIH y derechos. Esto, para que ustedes vean, es de la Presidencia de la Nación, del Plan Nacional, ¿no es cierto?, de cosas, y tiene como, digamos, fecha año 2016, cuando ya teníamos el nuevo gobierno, todo, ¿no? Todo. ¿Por qué creen que sale esto? ¿Por qué creen que sale toda esta reglamentación? Estas reglamentaciones salen porque el plan, digamos, el PMO, el Plan Médico Obligatorio, incluye el programa VIH-Sida, ¿sí? Y se supone que si uno es portador, si uno es positivo o tiene SIDA, tiene que tener cobertura 100% para todas las cosas, debe ser admitido a las obras sociales, debe ser admitido a las prepagas, ¿sí?, con el derecho que tiene una persona que no tiene esta enfermedad. Sin embargo, el Estado, a través de su programa, tiene que recordar las leyes y dárselo, esto se lo damos a la gente, para que la gente, los que padecen esta enfermedad, puedan leer y entender cuáles son sus derechos. Esto, aunque ustedes no crean, nosotros tenemos que trabajar con la justicia muchas veces para que la gente pueda acceder en tiempo y forma a los medicamentos. Algo que tendría que ver por default, porque... Pero porque existen leyes y porque existen normativas, ¿se dan cuenta? Y por supuesto, y le voy a hacer esta pregunta, ¿y cuando al señor que tiene VIH o tiene SIDA y tiene una prepaga y no le llega el medicamento, quién le da el medicamento para que no corte el tratamiento? El hospital mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, vuelvo a repetirlo, yo lo único que pretendería es que nos quede claro que el dinero es uno solo, no se divide. Siempre la leche de la misma vaca, como decía mi abuelo, la leche de la misma vaca. Entonces, el punto está en que alguien tiene que ordenarlo, está mal dicho, pues se supone que ya está ordenado, tiene que hacerlo cumplir, porque si no, esa inequidad, ¿sí?, y con la gente desesperada por conseguir distintas cosas, no se va a terminar nunca, no se va a dar nunca. ¿No? Al contrario, se agranda ¿No? la brecha. Claro, si me podés pasar las últimas diapos, yo quería mostrar para que vean en plata, ya que, digamos, por ahí el neoliberalismo nos obliga un poco. Andate una más adelante donde están los indicadores. No, tal vez sea, a ver, anda más para atrás, pasa para adelante, en azul, eso. Ahí no se ven bien, qué macana. Bueno, esos son los indicadores del año 2016, los indicadores que emite el INDEC, ¿no? Bueno, pero esto es para que ustedes tengan idea de dónde sale, cómo se calcula la plata que la República Argentina destina a salud. ¿De dónde sale?
del Producto Bruto Interno. O sea, como porcentaje. Claro, o sea, el porcentaje del Producto Bruto Interno, por lo menos en el año 2016, que la República Argentina destinaba a salud, es del 7.2 a 7.5%, o sea, sobre 870 y pico mil millones de pesos, el 7.2, lo cual yo sacaba la cuenta anoche, son como 68 mil millones de pesos destinados a la salud, que por supuesto está dividido en público, ¿no es cierto?, privado y lo que sea. A eso, usted tiene que saber, si nosotros somos 40 millones de habitantes, ¿cuánto nos corresponde a cada uno? ¿Cuánto en teoría yo pongo por año? El Estado paga por año por mí, por año, más de 20.000 pesos. Por cada uno de nosotros. ¿Está bien? Entonces acá viene esto que yo siempre se lo digo a la gente, porque la gente, por ejemplo, va a comprar un remedio, ¿no? Vamos a hacer la más fácil y la más práctica. La gente va a comprar un remedio. Entonces a la receta le falta el punto, le falta la coma, el médico escribe para la mierda, no se entiende nada. ¿Vieron la cosa? ¿Qué hace la gente? No, bueno, dámela, ¿cuánto cuesta? 200 pesos, dámela. Y se la lleva. ¿Sabe qué? Usted puso 200 pesos más en un sistema que ya lo tiene. Y es plata tuya, plata de tu bolsillo, que vos ya la pusiste. Estoy hablando de los que pagamos impuestos, obviamente, porque esto sale de los impuestos. Como hablábamos la otra vez con las vacunas, ¿sí? ¿Te acordás cuando decíamos de las vacunas de la neumonía? Vieron que ahora estuvo la campaña de la vacuna de la neumonía y es como que todo el mundo se quiso vacunar, ¿no? Fíjense qué trampa. Durante años estuvo corriendo atrás de ponerse la vacuna e ir a comprarla. Y ahora se la regalaron. Mentira, se la regalaron siempre. Siempre. Nada más que ahora la propagandearon. ¿Se dan cuenta? Entonces, si uno no entiende esto como parte de la política de nuestra vida, ¿sí?, no podemos entender lo que hacemos con nuestra salud, ¿no? Y creo que ya para... pues ya me van a echar. Para aquellos que nos gusta un poco la historia, y para que vean que los distintos gobiernos democráticos, ya sean peronistas o radicales, han tratado este tema como un bien social. ¿Cuándo empieza todo este gran tema de la salud pública en la Argentina? Existe un hito que fue nuestro primer ministro de salud sanitarista de la Argentina, que fue Ramón Carrillo. ¿Sí? De más está decir que Ramón Carrillo fue el ministro de salud de Perón en el año 1945. ¿Sí? Y para desgracia de todos nosotros, era neurocirujano y santiagueño, ¿no? El tipo puso lo que en ese momento en el mundo prácticamente no se llevaba a cabo, ¿sí? Puso el Estado como dueño y eje de la salud. ¿Está bien? Muy bien, ¿qué pasó? Ya todos saben lo que pasó con el gobierno de Perón, tuvieron quilombo, ¿ver? Se va. Eso que se construyó en años quedó, que son los hospitales que vemos ahora todavía, ¿no? Hospitales construidos, como la escuela, bueno, no importa, no hablemos de eso. ¿Qué pasa? Cuando vuelve Perón en el año 70 y pico, retoma ese plan a través de un alumno de Carrillo, que fue el doctor Liotta. Liotta había sido un alumno de Carrillo. Entonces Liotta, cardiólogo, eminente cardiólogo, ¿qué hace? Retoma lo que habían hecho. Cuando hacen eso, Liotta se lo presenta a Perón. Perón dice, no me lo dé a mí, dáselo a Balbín, que lo lea el bloque radical, porque son ellos los que lo tienen que votar. Balbín lee eso y en menos de 48 horas le escribe una carta diciéndole, esto, general, dele para adelante porque es perfecto. ¿Quién lo bochó al plan? Al sistema, al plan único. ¿Quién lo bocha? ¿Cómo se llamaba el atorrante que tenía? López Rega. López Rega le bocha el coso. Vuelta, gobiernos militares, toda la película. Entra Alfonsín, año 1983. Alfonsín retoma esto y ¿a quién se lo da? A Aldo Neri. Oh, sorpresa, Aldo Neri había sido un integrante del equipo de Liotta. ¿Sí? Entonces, ¿qué le dice a Alfonsín? Doctor, vamos a decir, no me lo dé a mí, dáselo
al bloque peronista, que en ese momento recién discutíamos con Enrico, ya estaba Dualde, porque el que había perdido con el Luder ya no estaba, se había rajado. Se lo pasa, ¿qué le dice el bloque? Esto está bárbaro, dele para adelante. ¿Quién lo bocha? Sindicalista, Ubaldini. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense ustedes la historia. Si uno no entiende que la salud es uno de los pilares de la política, nunca vamos a estar sanos. Rodi, te agradezco un montón, ¿no? Me entretuviste mucho, me enseñaste un montón, espero que a ustedes también les haya servido como a mí. Lamentablemente se nos ha ido el tiempo, espero que hayan podido sacar algunas medidas concretas, sí, aparte aquí para Rodi tiene que salir enseguida. Te agradezco, Rodi, muchísimas gracias, les agradezco a ustedes por estar ahí, nos estamos viendo el jueves que viene. Chao, hasta luego.